sé si le bajé el volumen, no me acuerdo. Déjalo así. Ya. ¿Está sonando? Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Hoy vamos a tener prácticamente la alabanza musical en vivo. Obviamente no vamos a tener acompañamiento en YouTube, como siempre lo hacemos, y vamos a hacerlo de una manera más natural y más acústica, hablando musicalmente. Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Espero que bien. Yo sé que el Señor ha sido bueno y es bueno todos los días. Démosle gracias a Dios por este nuevo día que hemos podido experimentar hoy, y que su Espíritu Santo nos guíe en esta alabanza, porque esta alabanza musical, recuerden que todo lo que hacemos es una alabanza a Dios. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Recuerden que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Recuerden que Él nos da paz en medio de la tormenta, nos da gozo en medio de la prueba, y podemos tener esa felicidad sobrenatural en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Entonces vamos a organizar y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Hermana Constanza. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, cada día más, Señor, oh Dios, estar en tu presencia, Señor, oh Dios. Te presentamos, Señor, oh Dios mío, ese culto, Señor, oh Dios, y esa adoración, Señor. Te pedimos que sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y que sea de bendición también para los que estén ahí escuchando, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándolo, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te decimos que tú eres grande en esta hora. Muchas gracias, Miren. Muchas gracias. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, el resplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está en luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
lo verán. Cuán grande es Dios, esplendor del Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres grande, tú eres digno. Y te decimos en esta hora que tu nombre es todo nombre. Te exaltaremos, mi Dios, oh Rey, y bendeciremos tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Y tu nombre será exaltado eternamente y para siempre. Aleluya. Y te decimos en esta hora tu nombre, oh Dios. Aleluya. Nombre, oh Dios, exaltaré, majestad, inventaré, siempre proclamaré mi alabanza, elevaré. porque es digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración.
elevaré, porque es digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Aleluya. Adórale donde estás, con tus manos, con lo que pueda y todo lo que... Señor. Tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios. Exaltaré Exaltaré mi alabanza. mi alabanza. Elevaré. Elevaré. Oh, 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 oh. Exaltaré tu majestad, elevaré, te proclamaré, alabanza elevaré, porque es digno, digno eres tú. A ti sean honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que donde tú estás, Señor, reina la paz, Padre. En el nombre de Jesús. Y te decimos en esta hora, Padre, que tú eres nuestro universo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Que seas mi universo. Quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Seas mi universo. Seas todo lo que siento y lo que es. Seas el primer aliento en la mañana, la luz en mi ventana. Que seas mi universo,
me alimento. Jesús es mi deseo, seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Seas mi universo, seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana, la luz en mi ventana. Que seas mi universo, quiero ser uno de mis pensamientos. Tu potencia y tu poder se me alimento. La luz es mi deseo, que seas mi universo. Seas mi universo, seas mi universo, seas mi universo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es importante que tú seas nuestro universo, Señor. Y gracias porque nos permites poder cantarte, poder darte las gracias por medio de nuestras canciones, nuestras expresiones, y decirte, Señor, lo mucho que estamos agradecidos por ti, Señor, por tu misericordia, Señor. Y que cada día, Señor, seas nuestro universo, el centro de todo en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo. Y llena nuestros corazones cada día, Señor, nuestras vidas, de tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, como hemos cantado, yo sé que el anhelo de cada uno de nosotros es que Dios sea nuestro universo, ¿verdad que sí? Y que cada día podamos alabarle con salterios, con arpas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, con guitarras, con todo, prácticamente como dice el Salmo 150, que todo lo que respira alabe al Señor. Amén. Y bueno, así como estamos alabando al Señor, vamos a seguir alabándolo por medio de su palabra. Sabemos que es otra forma de alabar a Dios, es otra forma de decirle, Señor, gracias, y es otra forma también para alimentarnos espiritualmente. La palabra de Dios es el maná que descendió del cielo de manera figurativa, es lo que necesitamos para que podamos seguir avanzando y creciendo en el Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro servicio, y yo les voy a pedir que estén atentos para que podamos escuchar su palabra.
Bueno, como les decía anteriormente, en una ocasión estaba yo escribiendo en Facebook, bueno, en las notificaciones, bueno, tantas cosas que nos envían de las redes sociales, en este caso en Facebook, y escuché una disertación, algo muy interesante, me llamó la atención y yo lo compartí. Hay cosas que ustedes les envían y son importantes y uno las comparte. Entonces yo compartí esa parte que es importante y decía, digamos, la frase decía, más que ser cristianos, que ser testigos de Jehová, católico, musulmán, debemos de ser buenas personas. Yo lo compartí y resulta y acontece que, digamos, lo que pasó o las reacciones que obtuve en Facebook fueron reacciones negativas. Es decir, empecé a tener ataques literales de personas cristianas, de pastores, y empezaron a decirme, Pastor Nixon, ¿usted cómo se le ocurre decir que buenas personas si antes nosotros somos cristianos? Me decían. Entonces yo contesté a una persona, le contesté y le dije, no, pues yo creo que el objetivo es ser buenas personas. Pero seguían las disertaciones, seguían los ataques, seguían digamos, los comentarios, pero yo dejé de escribir, porque eso se formó una bola de nieve, prácticamente unas discusiones, y lo que me llamó la atención es que las discusiones giraban en torno al calificativo, giraban en torno a lo que siempre nosotros sacamos, digamos, a relucir, el ser cristiano, o el ser testigo de Jehová, o el ser católico. Muchas personas dicen yo soy católico, otros decimos yo soy cristianos, pero estamos más encerrados en el título más que en el objetivo de lo que debemos ser nosotros, que profesamos a Dios, que buscamos a Dios, sea el católico, sea el testigo de Jehová, sea el cristiano, sea el musulmán. Es decir, se supone que si nosotros estamos buscando a Dios y profesamos el amor de Dios, pues debemos ser buenas personas. Yo sé que muchos me dirán en ese momento, estarán pensando, no, pero es que la Biblia dice que bueno no hay ni uno, sino solo Dios. No, es una forma de decir de que debemos ser personas que seamos positivas, personas que seamos constructivas, personas que seamos de bendición para la sociedad. Y ese es el objetivo de ser cristiano. Yo creo que es el objetivo de ser testigo de Jehová, es el objetivo de ser católico, bueno, etc. Pero precisamente por esa situación que sucedió, recordé y pude sacar también un tema para hoy acerca de eso. Ya como en pantalla ustedes lo pueden ver, el tema es la nueva criatura. Pero entonces, ¿cómo así que la nueva criatura? Nosotros queremos expresar ante el mundo, y en este caso me voy a referir a los cristianos, porque yo soy cristiano. Entonces tengo que referirme a los cristianos en esta ocasión. Aunque yo sé que se puede transmitir de manera global a todos los seres humanos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Digamos que la transformación de una persona requiere la ayuda de todos los recursos que Dios nos ha dado, precisamente. El problema de los cristianos está en el mal procedimiento, la poca comprensión de los conceptos bíblicos que tienen que ver con la transformación de una persona. El manejo de los conceptos, el ser cristianos. Si hablamos de ser cristianos, recuerden que antes de Jesucristo solamente, creo que los hermanos de Berea, en Hechos de los Apóstoles, después de que empezó la persecución, es que empezaron a ser llamados cristianos. ¿Sí? Pero nosotros antes, digamos, la iglesia de Cristo no se llamaban cristianos, les decían los del camino. Bueno, podemos, digamos, tener discusiones. Bueno, ya quedó el nombre, lógicamente. Anteriormente, hace 2000 años, se decía de manera despectiva esos cristianos, es decir, los seguidores de Cristo. Pero ya se tomó y se asumió, por eso los símbolos, digamos, los apelativos, todo eso se resignifica, toma un nuevo significado, así como la cruz de Cristo. La cruz en ese tiempo era para los peores criminales. Jesús fue crucificado allí y ahora la cruz se resignificó, tiene otro significado. Es decir, ya es un significado positivo,
la cruz refleja salvación, vida eterna. Bueno, hay mucho, es un símbolo, se resignificó el símbolo y los símbolos se resignifican en la Biblia. Entonces, estamos más concentrados en el título que en lo que debemos de ser. Y eso está pasando inclusive en todas las religiones. Peleamos más y defendemos más el nombre o el apelativo o el calificativo o el título que lo que debemos ser en realidad. Entonces, conceptos, digamos, es el término, digamos, nueva criatura. Procedimientos inadecuados que tenemos los cristianos. Eso ha generado ¿qué? Malos comportamientos entre nosotros, malos comportamientos en las personas que profesan y dicen que siguen a Dios. Digamos, la antropología ha demostrado la capacidad que tiene el hombre de adaptarse a nuevas circunstancias, situaciones ambientales, culturales, y la capacidad que Dios le ha dado de transformarse en un nuevo ser. ¿Sí? Utilizando ¿qué? Todos los recursos que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para poder transformar nuestras vidas. ¿Sí? Por eso vamos a ver o a escuchar cuáles son esos recursos que necesitamos para lograr ser una nueva criatura. Pero la pregunta, la pregunta sería, ¿si manejamos bien ese concepto de nueva criatura? Por eso allí en 2 Corintios 5:17 es un texto muy conocido, es un texto bastante, digamos, nombrado dentro del pueblo cristiano, porque siempre decimos, de modo que si alguno está en Cristo, la Reina Valera lo dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué entendemos sobre ese texto? Ese texto es nombrado por el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios. Pablo le envió la primera carta donde ya habían algunos problemas en la iglesia. Precisamente por eso Pablo les está diciendo que de modo, si alguno está en Cristo, si eso es cierto de que tú eres cristiano, si es cierto de que tú eres católico o seguidor de Dios, si es cierto eso, pues dice que debes de ser una nueva creación, una nueva criatura. Pero más profundamente vamos a saber qué significa ese versículo. Porque el contexto viene desde la primera carta que le manda el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Se dice teológicamente que existió una tercera carta, pero no se ha podido encontrar, que el apóstol Pablo le envió a esta iglesia que estaba en Corinto. Porque no entendían bien el concepto de nueva criatura, no habían entendido realmente qué significa la transformación, el cambio que nosotros debemos generar en nuestras vidas. Por eso vamos a ver así prácticamente tres aspectos muy importantes, como les decía, los tres recursos. El primero, vamos a verlo en la parte A y B del versículo 17, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, de modo dice, es decir, si en verdad tú estás en Cristo, si en verdad tú eres un hijo de Dios, si en verdad tú amas a Dios, si en verdad tu nombre, es decir, ser cristiano o católico, eso te realmente es verdad en ti, de modo que si alguno está en Cristo, entonces eso tiene que ver, el primer recurso tiene que ver entonces con el Evangelio. Si yo estoy en Cristo, soy católico, es decir, sigo a Dios, tengo que estar identificado con el Evangelio. Cuando hablo del Evangelio, estoy hablando de que debe existir una conversión en ti. Debe existir un nuevo nacimiento en ti. Debe existir una transformación que tiene que ver con fe y arrepentimiento. Esa sumatoria, fe más arrepentimiento igual conversión. De allí viene lo que se llama de modo que si alguno está en Cristo. Si yo estoy en Cristo, precisamente, entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente soy una nueva creación. Lo que dice la parte A y B. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De qué se refiere? La fe. Muchos tienen fe, pero no todos se arrepienten. Puede haber fe sin arrepentimiento, pero no arrepentimiento sin fe. Entonces, es importante entender esta realidad.
Hay otros conceptos que nosotros no manejamos como cristianos, como santo. La Biblia dice que nosotros somos santos. Somos santos. ¿Cómo así que santo? Y muchas personas piensan que somos santos, es decir, porque no cometemos errores. No, no se trata de eso. Santo significa apartado, separación, apartado para Dios. Es decir, hemos sido apartados para Dios. Tú y mucha gente en el mundo que realmente ha tenido un encuentro con Dios y ha habido una transformación en Él, un cambio en Él, es una nueva creación. Eso lo efectúa el Señor, Dios Todopoderoso, en todas las personas del mundo que realmente abren su corazón al Señor. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice que aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Muchos de nosotros los cristianos hemos abierto nuestro corazón al Señor. Muchas personas no cristianas también. Que muchas veces nosotros decimos que solamente Dios se mueve acá entre nosotros los cristianos. No, Dios no está limitado a religiones. Si no lo sabía. Dios no está limitado a religiones. Dios sigue trabajando con todos los seres humanos en el mundo entero. Toda persona. Por eso hay un texto que dice que todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Eso está en Romanos, capítulo 10, 9 y 10. Puede leerlo. Todo aquel que invocare el nombre de Cristo será salvo. Todo aquel que invocare a Dios. Si hablamos del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver muchas personas que invocaron a Dios. Rahab invocó a Dios, la ramera, y ella fue salva. Y asimismo la moabita, ¿sí? Ruth, y bueno, y muchos otros en el Antiguo Testamento invocaron a Dios. Pero nosotros decimos, bueno, en ese tiempo se utilizaba la palabra cristiano. No, ¿verdad? Pero ellos invocaban al Dios. Muchas veces el nombre del Señor también no lo tenemos claro. Le llamaban el Dios Él en ese tiempo. O Yahvé. O bueno. Pero entonces el problema no es ese. El problema es que nosotros los seres humanos estemos dispuestos a ser transformados por Dios. Eso es lo que a Dios más le interesa. Más que un nombre, más de cómo nos dirigimos a Dios. Porque Dios se manifiesta a todas las personas en todo el mundo de una manera singular. Y por eso no podemos pretender que nosotros tenemos la verdad absoluta y nosotros somos los únicos salvos y nosotros somos los únicos transformados. Pero entonces, ¿a qué estamos apuntando? Solamente con un nombre, decir soy cristiano. ¿A qué estamos apuntando? O decir soy santo. No, santo significa que soy separado, apartado para Dios. Eso es todo. No que seamos santos como Dios, no. Seguimos en ese proceso. Apenas comienza el proceso, cuando Dios nos aparta, cuando Dios nos separa, cuando yo y tú tomamos la decisión de ¿qué? De seguir a Dios. Eso es lo que pasa. La palabra, cuando dice nueva criatura, en el griego, neoplasma, ese es el fonema del griego, neoplasma, significa... Es la palabra nuevo, es decir, la palabra nuevo es traducida del original del griego como kainos. Por eso habla de nuevo, kainos. ¿Qué significa nuevo o fresco? Algo que ha sido hecho muy recientemente. Eso significa nueva criatura, si no lo sabías. Por eso siempre le decimos a los cristianos, los exhortamos, no, pero es que usted es una nueva criatura. Nueva criatura significa eso, algo que ha sido hecho muy reciente. Algo más profundo sería algo de una nueva calidad que se encuentra en el estado de no uso. ¿Sí? Algo nuevo, algo que no, tú compras unos zapatos y esos zapatos son nuevos, es decir, no los has usado, apenas los vas a usar. A eso se refiere la raíz de la palabra nuevo o nueva criatura, es decir, eres algo nuevo, apenas se va a usar. Por eso muchas personas no entienden ese término y ya lo dan como un hecho ya real, en el sentido de que ya usted es una nueva criatura, es decir, que ya usted es intachable, que ya usted ha tenido todos los procesos, que usted ya ha aprendido a ser buena persona, que usted ya ha aprendido a amarse a sí mismo, que usted ya ha vivido todos los procesos, que ya está prácticamente, mejor dicho, transformado. No significa eso. Significa es que se encuentra en un estado de no uso, algo desconocido hasta el momento, acerca de lo cual
no se había escuchado antes. Esos son más o menos el original del griego. Es decir, con respecto al tiempo. Es decir, es un momento, en un momento dado, es un tiempo dado donde tú no tienes uso todavía. Eres nueva criatura, estás nuevo. Apenas vas a comenzar un proceso en tu vida. A eso se refiere. Pero muchos utilizan este versículo de una manera muy ligera y se lo saben de memoria. Y miren, yo me lo sé de memoria, me lo sé desde muy muchacho. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero entonces, esa nueva criatura, es decir, si podemos hacer unos paralelos, cuando habla de Génesis, capítulo 1, Bereshit bara Elohim, digamos, habla del origen, de lo que comienza. La genealogía de Mateo, capítulo 1, también va concatenado con el inicio de Génesis. Es decir, él habla digamos, de generaciones, de una genealogía, algo que comienza, algo que apenas va a iniciar. Es un comienzo, es un inicio. Es decir, todos los hombres son creados a imagen y semejanza de Dios. Todos los hombres y mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí obviamente yo no voy a entrar en unas discusiones porque son discusiones que vienen desde el siglo XVI por siglos y hay miles y cientos y millones de libros escrito acerca de que si el hombre es depravado o no es depravado o solamente tiene una luz o una iluminación. Bueno, son discusiones que aún no terminan, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Dios inició la humanidad y nosotros como cristianos creemos que Él es el creador del universo, de nosotros, pero obviamente nosotros tuvimos unos problemas. Nos descarriamos como ovejas, es decir, cada quien cogió su camino. El hombre se alejó de Dios y el Señor tuvo que armar un plan desde antes de la fundación del mundo, que es enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y de resucitar al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, crear esa nueva persona. Y ya dejar esa vieja persona, es decir, la raza humana se había perdido, ¿sí? Pero Dios armó este gran plan maravilloso a través de Jesucristo y sigue trabajando de las maneras, como yo les digo, que Dios no está limitado, sino que sigue trabajando en todos los seres humanos. ¿Para qué? Para transformarlos en nuevas personas, ¿sí? Hay muchas personas que pueden tener la capacidad digamos, de seguir al Señor solos. Hay personas que yo he oído a personas que nadie les ha hablado de Dios y aún así han seguido al Señor solos, se han bautizado solos. Es decir, nadie les ha dicho bautícese. Es decir, Dios está actuando. Y muchas veces nosotros pensamos que Él está limitado a nosotros. No, Dios no está limitado a nosotros. Él sigue salvando a los seres humanos y llamándolos ¿para qué? Para que sean nuevas criaturas. Pero los cristianos hoy están más preocupados por un nombre que por ser buenas personas, que por cambiar, ser personas justas, congruentes, personas que ayudan a la sociedad, personas que tengan una buena educación, porque hay cristianos que son hasta maleducados, porque no han aprendido, se han quedado allí, en lo nuevo, hasta ahí, y no han entendido que ahí comienza el proceso. Eres una nueva mujer, una nueva persona. Precisamente Dios lo ha hecho en ti y en mí, pero hay que continuar, hay que hacerle uso a esa nueva vida. Es decir, hay que colocarle, ya que eres una nueva creación, tienes que volver a colocarle ¿qué? Nuevas cosas en tu vida. Por eso el primer recurso es el Evangelio. ¿Para qué? Para iniciar esa transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas, dice. Entonces, como eres una nueva creación, eres una nueva persona, pues apenas vas a comenzar, entonces empieza a colocar cosas nuevas en tu vida. Empieza a cambiar y dejar esas cosas viejas y a obtener las cosas nuevas. Aquí en Europa que hay la tendencia, como no en Latinoamérica, sino que se termina el verano
y ya obviamente hay cambio de ropa. Esas cosas viejas empiezan a ¿qué? A regalar o se botan, bueno, como sea, pero empiezan a comprar ya una nueva vestimenta para que para el frío, nuevas botas para el frío, chaquetas, ahora que va a venir más adelante el invierno. Es decir, y así sucesivamente se hace aquí en Europa cada año. La gente no remienda aquí, no vuelve sino que compra cosas que nuevas. Y así mismo, miren lo que está sucediendo. Ese es el primer ¿qué? Recurso. El segundo recurso que les voy a hablar es que lo que el hombre necesita y lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que continúe ahora sí esa nueva creación en nosotros es la psicología. Muchos dirán, y yo sé que en el cristianismo muchos han estigmatizado la psicología o a los psicólogos. Hablo de la psicología, ¿por qué? Porque el hombre es psicológico. Lo que tú crees, eso haces. Lo que tú crees, esa es tu esencia. Y eso está en tu cerebro. Y hay muchas cosas que hay que cambiar aquí. Por eso el Señor habla de renovar nuestra mente. ¿Sí? Las cosas, por eso la segunda parte, la parte tercera de ese versículo, dice, la parte C dice, las cosas viejas que pasaron. Si ya eres una nueva creación, eres alguien nuevo que apenas va a comenzar, ya hay muchas personas que han tomado la decisión de cambiar sus vidas sin necesidad de que nadie les haya dicho nada. Hay personas que han tomado la decisión de decir ya no más. Yo conozco drogadictos que solitos, obviamente yo sé que Dios que ha hablado a sus corazones, dicen ya no más. Y empiezan ese proceso de ¿qué? De transformación. Pero lo que pasa es que hay cristianos que solamente andan anunciando cosas, diciendo cosas, pero sin realidad en su vida. Es decir, no comienzan nada. Ya Dios ha hecho una naturaleza nueva, pero se quedan estáticos. No avanzan. ¿Solo por qué? Por el mal manejo de los conceptos, por los dogmas, por satanizar todo también, porque todo lo están satanizando. Dicen, no, la psicología, eso es del diablo, que eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? La psicología, está el psicoanálisis, la logoterapia. Hay personas que lo necesitan mucho en el mundo y ahora aún más en ese tiempo posmoderno. Hay personas que sí no lo necesitan, hay personas que solas tienen la capacidad de cambiar. Hay personas que solas no necesitan psicólogo, pero las hay. Pero hay un porcentaje mayor en el mundo, un alto porcentaje donde que sí necesitamos la psicología, sí necesitamos a alguien experto que nos ayude para poder empezar a cambiar aquellas cosas en nuestra mente, en nuestra alma, aquellas malas actitudes, cuando hablamos digamos, de renovar, ¿sí? Por eso el psicoanálisis, la logoterapia son sistemas que ayudan para poder ayudarnos a avanzar, renovar nuestra mente, soltar, dejar ir esos malos hábitos, mala educación que tenemos. Muchas veces hay personas que tienen ventajas porque en su hogar les enseñaron una buena educación y lo han adquirido desde niños, pero hay gente que le toca adquirirlo ahora de adulto. Y mucha gente llega a la iglesia o llega a Cristo o llega a Dios y abre su corazón a Dios y viene con esas malas costumbres. Pero muchas veces el cristiano se queda con esas malas costumbres y resulta que la Biblia dice que es una nueva criatura. Debes cambiar, debo cambiar esas malas actitudes, esa mala educación que tenemos muchas veces. Hay veces somos bien mal educados. Listo, no nos enseñaron en la casa. No crecimos en un hogar que nos educaron. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar igual o vamos a cambiar? Pero como estamos más pendientes de otras cosas, los cristianos están rodeando solamente la palabra mundo, que solamente están pendientes de que no hay que bailar, que el que toma, que la fornicación, que el adulterio, que no sé qué, y todos rodean sobre lo mismo. No, ese no es el problema. El problema está, Jesús mismo lo dijo. ¿De dónde salen las blasfemias, los malos deseos, las fornicaciones? Del corazón del hombre. El problema no está afuera, el problema está acá adentro. Pero como nos volvemos tan fanáticos solamente por un nombre,
decir, la boca llena de decir soy cristiano, pero resulta que nos comprometemos mucho cuando decimos esa palabra. De verdad nos comprometemos mucho. Al usted decir yo soy cristiano, las personas dicen, ok, es cristiano. ¿Qué quiere decir? Que es una buena persona. ¿Qué quiere decir? Que es una persona justa. ¿Qué quiere decir? Que es una persona congruente. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que da a cada quien lo que le pertenece. ¿Qué quiere decir? Que es una persona respetuosa. Pero si no, aún no tienes esas cualidades, pues, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en un liderazgo? ¿Qué estás haciendo predicando el evangelio? Si aún sigues con esas cosas, estás jugando entonces. Entonces no quieres cambiar. Pero muchas veces ante el mundo obviamente mostramos una cara, pero en lo individual muchas veces somos otras personas, porque no estamos dispuestos a cambiar. Por eso es importante los malos hábitos. Esa palabra hábitos se cambian cuando tú buscas ayuda psicológica, cuando tú buscas a un consejero, a una persona experta en el tema, un pastor, bueno, un sacerdote, bueno, un psicólogo. Ayuda más, ¿por qué? Porque tiene que ver con la psiquis, tiene que ver con todas esas cosas que vienen en tu mente, en tu corazón. Hay tantas personas que fueron menospreciadas cuando eran niños, personas que fueron violadas cuando eran niños, personas que ahorita hay tanta sensibilidad en los adolescentes, en los muchachos, y las personas adultas de hoy han tenido muchas cosas en su pasado, pero están en la iglesia y resulta que solamente empiezan a decir, de modo que si alguno sea en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. O otra afirmación que hacen, no, es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y resulta que eso es pura falacia. Solamente estamos enunciando cosas. Pero ¿cómo así que la mente de Cristo? Eso no entendemos los conceptos. Es lo mismo. La mente de Cristo, nueva criatura, es lo mismo. Pueden ser sinónimos. ¿A qué se refiere? Apenas estás en ese proceso. Eres una nueva persona, algo sin uso. Entonces hay que darle uso ahora a esa vida. Pero muchos se quedan allí y no crecen, no avanzan. ¿Por qué? Porque se mantienen luchando 15, 10, 20 años con lo mismo. Y piensan que porque se fueron a un encuentro o se fueron a un retiro, ya estoy transformado. Y yo siempre les he repetido a ustedes que eso de encuentros, retiros o ir a un programa de coach, que no son malos, son buenos, no es un fin, es un medio. Son recursos los que yo les estoy hablando ahora, que te ayudan a ir en ese proceso de cambio. Por eso las personas que no son cristianas van a nuestras iglesias y encuentran de todo. Obviamente no vamos a decir que somos perfectos, pero personas que ya llevan 10 años, 15 años, 20 años en el evangelio, supuestamente son líderes, hasta pastores, y todavía están niños espiritualmente hablando. Aún están nuevecitos, no le han dado uso a esa vida, no han transformado su corazón, realmente no se está cumpliendo lo que dice ese texto. De modo que si alguno sea en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. Se supone que esas cosas viejas tienen que ir pasando, pero aún tú sigues luchando con esas cosas viejas. Sigues luchando con tu enojo. Sigues luchando con tu envidia. Sigues luchando con tu chisme. Sigues luchando con tu avaricia. Sigues luchando con tu envidia. Sigues luchando con todas esas cosas, con tu odio, con tu rencor, con tu resentimiento. Y no te has dado cuenta de que esas cosas no pasan así de la noche a la mañana. Requieres ayuda de una persona experta. ¿Para qué? Para que empieces a sacar esas cosas. Pero como nos enseñan muchas veces que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, otra afirmación. Ahí está otra afirmación, pero no entendemos los conceptos. Solamente estamos emocionados diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Resulta que es lo mismo. Esto de esta nueva vida es lo mismo que buscar empleo. Porque muchas veces nos enseñan de una manera mágica y no realista
Ay, no, Señor, dame un empleo y estamos dentro de la casa y dame un empleo y ni siquiera buscamos, ni buscamos en Google, ni nada a ver si hay propuestas de empleo. Ahí estamos solamente orando que todo nos va a llegar a la casa. Así nos han enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obvio que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muévete. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí nos quedamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vuelve, miren las afirmaciones que hay, más comunes en la iglesia cristiana. Todo lo puede Cristo que nos fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y así sucesivamente. Y resulta que eso no se vuelve una realidad en tu vida. Porque no entendemos los conceptos, no entendemos lo que quiere decir. Tienes que moverte. El Señor siempre le decía al pueblo de Israel, sí, ahí está la tierra prometida, pero marcha, muévete. Y todo tiene que ver con tu vida. Todos esos hábitos que tú has tenido desde niño no van a cambiar de la noche a la mañana. Todos esos malos hábitos. ¿Sí? Si tienes malos hábitos en tu vida, tienes que luchar por cambiar eso. Porque sabes, si esos malos hábitos, hablo de malos hábitos porque hay buenos hábitos, ¿sí? Y miren que cambiar la mente tiene que ver con cambiar de, digamos, cambiar de pensamiento, ¿sí? Por lo menos yo les hago una prueba a ustedes y yo les digo a ustedes, piensen en el número 4. Y yo sé que ya están pensando en el número 4, ¿sí? Entonces yo les digo, y yo les vuelvo a decir, sigan pensando en el número 4. Es una prueba simplemente. Y ustedes siguen pensando en el número 4. Y ahora yo les digo a ustedes, dejen de pensar en el número 4. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su mente en ese momento? Por ahí anda divagando el número 4, ¿verdad que sí? Ahora yo les digo a ustedes, eso es solamente una prueba, un ejemplo psicológico. Yo les digo ahora, piensen en el número 5. Yo creo que sí van a lograr, con ese número sí lo van a lograr dejar de pensar en el número 5, pero todavía no. Piensen en el número 5. Unos segunditos. Piensen en el número 5. ¿Ya están pensando en el número 5? Ahora sí, yo les digo, ahora sí, dejen de pensar en el número 5. Dejen de pensar en el número 5. ¿Sí? Bueno, ahora les digo por qué esta prueba. Esta prueba es, ¿por qué? Porque cuando yo reemplazo pensamientos, es que puedo cambiar de pensamientos. Miren que yo no les dije nada, les hice una trampita allí. Es decir, les dije que pensaran en el número 5, es decir, porque ustedes reemplazaron el número 4 por el número 5. Eso significa en el campo psicológico cambiar pensamientos. Y eso no es nada antibíblico, como cuestionan siempre la psicología. No, es algo que es bíblico. El Señor habla de ¿qué? De renovar nuestra mente. Él habla de ¿qué? De memorizar su palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios es lo que va a hacer cambiar la forma de pensar en ti. Pero edúcate, pero busca de Dios, busca recursos. Yo sé que hay personas autodidactas que lo pueden hacer, que no van a una universidad, o que no quieren ir o que no tienen las posibilidades, pero tú mismo lo puedes hacer, leer libros, leer aquí, leer allá, esforzarte por tu vida. Cristianos que no avanzan precisamente por eso, porque los fanatizan. Y voy a terminar con el último recurso. Ya alguien me pidió que repitiera esto y lo voy a repetir para que la gente le quede bien claro. Y eso es el tercer recurso, tiene que ver cuando dice que todas las cosas son nuevas. Es decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el recurso del Evangelio. Luego dice, las cosas viejas pasaron. Ahí está el recurso psicológico, o la psicología. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, y luego dice aquí, todas son nuevas. Cuando habla de todas son nuevas, ahí el recurso que tenemos que usar es el recurso del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el recurso, el último recurso que vamos a ver. Y ese último recurso, yo sé que muchos ya lo han escuchado,
pero voy a repetirlo. Alguien me dijo que lo repitiera y voy a repetirlo para que lo tengamos claro. Entonces, eso está en Gálatas 5:22. Entonces, en Gálatas 5:22, ustedes lo conocen, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Ese es el tercer recurso que necesitamos. Eso que le estoy hablando aquí es a grandes rasgos. Pero tengámoslo en cuenta. Es tiempo de que reaccionemos, cristianos. Reaccionemos. Es tiempo de que reaccionemos, ¿saben por qué? Porque si no, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar así como haciendo mantra. Es decir, diciendo cosas sin avanzar. Sin ponerlo en práctica, sin avanzar, sin ponerlo en la realidad. Entonces, ¿qué significa el fruto del Espíritu? Pero antes de, ya no sé si la hermana Constanza lo tiene en Gálatas, vamos a leer desde el versículo 16. 5:16 al 22. Miren lo que dice. Amén. La palabra de Dios dice así. Digo pues andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mire, está el recurso del Evangelio. El Señor nos ha hecho una nueva creación, y no solo a nosotros. Recuerden que lo hace con muchas personas en el mundo y en cualquier religión, porque Dios no está limitado. Recuerden eso, Dios no está limitado. Dios está obrando en todos los corazones del mundo. ¿Sí? Está el recurso de la psicología, que es importante, pero también está el recurso del fruto del Espíritu. Miren que en el versículo 16 dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, para que no hagáis lo que quisieres. Eso es lo que está hablando de ¿qué? Del viejo hombre y el nuevo hombre, de la vieja mujer y la nueva mujer. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos una inclinación, nosotros los hijos de Dios, todas las personas tenemos una inclinación al mal. Sí, sí la tenemos, sí la hay. Eso se le denomina allí en Gálatas la carne. Esas inclinaciones, la carne ahí significa los malos deseos. Esos malos deseos, a eso es que dice, y muchos de nosotros en la iglesia cristiana les hemos llamado demonios. Y resulta que eso es una falacia. ¿Cuál falacia que demonio? ¿Cuál demonio? ¿Cuál espíritu? Allí dice que son obras de la carne. Hasta la hechicería es una obra de la carne, ni siquiera es un espíritu. Entonces dice que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras. Todas esas cosas. Está hablando de todos los excesos que nosotros cometemos, esos malos deseos que tenemos, esa vieja naturaleza que nos lleva a ¿qué? A asumirnos, digamos, a esclavizarnos en todas esas cosas malas. Eso no es un espíritu. Eso es de la carne, eso es de nuestra naturaleza. Por eso es que el Señor creó una nueva en nosotros. ¿Para qué? Para contrarrestar esa vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza no desaparece. Siempre va a estar allí con nosotros porque está en nosotros. Por eso podemos hablar de dos naturalezas, en sentido figurado. Dos naturalezas que luchan entre nosotros. ¿Cuántas veces usted ha querido no hacer algo malo, de una tendencia, de un mal hábito que usted tiene, y resulta que usted a veces
accede y cae. Y usted después se rasca la cabeza, llora, bueno, o se siente mal, pero sabe que lo cometió. Y sabe que eso lo domina y sabe que eso no le ayuda en nada, ni a usted ni a los que lo rodean. Pero aún siendo cristianos, estamos luchando con eso. Y para eso, lógicamente viene ese proceso, ya viene esa ayuda psicológica para llegar a ¿qué? A estar listos para estar llenos del Espíritu Santo. Eso no es mágico. Eso requiere tiempo. Por eso en Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley porque el apóstol Pablo estaba prácticamente reprendiendo a Pedro, porque Pedro estaba judaizando, así como hacen muchos cristianos hoy. Pedro le estaba diciendo a los hermanos de Galacia, que eran gentiles, por eso la carta de Gálatas, por eso se llama, fue escrita para los hermanos de Galacia, de ahí viene la palabra Gálatas, ¿sí? Que ese es acá en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Pedro estaba judaizando y diciendo a las personas que para pertenecer al pueblo de Dios tenían que circuncidarse. Y ahí es que el Señor, Pablo le dice que ya no es la circuncisión del prepucio, del miembro del hombre, sino la circuncisión del corazón. Porque antes todo era simplemente la práctica, más no del corazón. Entonces, y Pablo le decía que la ley fue un ayo, fue un paidagogo en el griego, que la ley era como un esclavo en ese tiempo que era encargado de llevar al niño al colegio, de cambiarlo, de vestirlo, de hacerle todo. Pero cuando ya el niño crecía, ya era libre de ese ayo, o sea, libre de ese esclavo que le hacía todo. Así era la ley, pero cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, está hablando de la ley ceremonial. Contra tales cosas, con esto que nos ayuda a nosotros a ser buenas personas, a tener estas características del Espíritu Santo, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay religiosidad. Contra tales cosas no hay solamente un nombre, decir soy cristiano. Contra tales cosas no hay esa religiosidad. Contra tales cosas no hay ese fanatismo. Contra tales cosas no hay eso que hacía Pedro, como hacen muchos cristianos. No es que usted tiene que bautizarse, no es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que quitar esos cuadros de la casa, es que usted ya no puede bailar, es que usted ya no puede tomar, es que usted ya no puede ir al cine, es que usted ya no se puede colocar un pantalón apretadito, es que usted ya no se puede cortar el cabello, es que usted no se puede pintar, y es que usted, bueno, y aquí no terminaría. Contra tales cosas no hay ley, que es lo más importante. Pero la iglesia cristiana se ha volcado o se ha centrado únicamente a cosas triviales, cosas que no tienen importancia. Miren, 9 cualidades: amor, gozo y paz. El amor, gozo y paz es para mi relación con Dios. El amor ágape de Dios. Nuestros amores son importantes, pero son efímeros. Nuestros amores son condicionales, pero el amor de Dios es incondicional. Entonces necesitamos el amor ágape de Dios. Necesitamos el gozo del Señor. Eso sí solamente proviene de Él. Eso sí no lo puede dar ni un psicólogo, ni nada. ¿Sí? Solamente son recursos para llevarnos a esto. Esto lo da el Espíritu de Dios. Por eso, amor, gozo y paz. Es para mi relación con Dios. Dios es el que produce ese amor en mí, ese gozo, esa alegría, porque hay cristianos que hasta la alegría no se les ve por ningún lado, ni por las curvas, ¿sí? ¿Por qué? Porque andan amargados, andan con todos esos problemas, hábitos confundidos en su cabeza, andan con todos esos malos hábitos, con esa religiosidad con la cual les han enseñado, porque no entienden bien los conceptos, personas esclavizadas por personas o líderes religiosos que no les explican bien las cosas. Entonces por eso no entienden que viven sumidos en su religiosidad y no tienen lo más importante, el gozo, la alegría no la tienen, la paz no la tienen tampoco, y andan predicando de la paz de Dios y no tienen ni paz tienen en su corazón. ¿Saben por qué? Porque no han resuelto esos problemas, porque no buscan ayuda, porque piensan que todo es mágico, que ya fueron a un encuentro, que ya fueron a un retiro y ya vienen transformado, y no se dan cuenta que eso no es un fin, es un medio. ¿Es importante? Sí,
pero eso no te va a solucionar todos los problemas. Recuerda que muchas veces tú vienes con problemas desde hace mucho tiempo. Eso requiere que tú te esfuerces, busques ayuda, alguien que te ayude, que busques cómo descubrir cosas que están en tu mente, en tu subconsciente, en tu inconsciente, sacarlas a flote y empezar ahora sí a atacarlas, porque cuando uno es consciente de las cosas, ahora sí viene el proceso de cambio, de cambio en uno. Pero cuando uno no es consciente de las cosas, no pasa nada. Ahí te vas a quedar todo el tiempo. ¿Sí? Amor, gozo y paz para mi relación con Dios. Paciencia, benignidad, bondad para mi relación con mi prójimo, con mi semejante. Yo necesito paciencia, lógico, necesito tolerancia. Estamos en un mundo intolerante. Y aún siendo cristianos somos intolerantes. No toleramos a las personas. Y resulta que la Biblia habla del amor, que hay que amarlos. Obviamente no quiero decir que con eso que uno tenga que estar con una persona allí que le haga daño todo el tiempo. No. Simplemente es entenderla, saber la situación de esa persona, amarla obviamente, pero muchas veces sí toca tener distancia. Eso no es malo, eso no es pecado, simplemente eso es inteligencia. Benignidad, amabilidad. Hay cristianos que no son amables. En su hogar no le enseñaron educación, pero bueno, si ya es cristiano, pues también el cristianismo muchas veces ni siquiera se enseña a las personas o a los niños a ser educados, ¿sí? A decir buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, tantas cosas, urbanidad, todo lo que tiene que ver con la amabilidad. Y el cristiano piensa que eso no es ser cristiano. Para ellos no es importante. Es más importante, digamos que no baile, que no se corte el cabello, que no se pinte las uñas. Esas son cosas más importantes. Y resulta que lo más importante es ser buenas personas, personas educadas, personas que muestren al mundo que realmente son personas nuevas y transformadas. Bondad. La bondad tiene que ver con la generosidad. Y muchas veces nosotros no somos generosos. Yo ya prediqué sobre eso. Y resulta que nosotros debemos ser inteligentes para poder saber cuándo dar, a quién y cómo. Eso simplemente. Eso es para mi relación con mis semejantes. Es decir, para yo vivir en sociedad. Miren cómo esas nuevas cualidades del fruto del Espíritu es importante que se incorporen en nuestro carácter, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso requiere tiempo. Fe, mansedumbre y templanza. La fe en el griego allí es de fe de fidelidad. Si yo soy fiel a mí mismo, fiel a mi trabajo, fiel a todas las áreas de mi vida, entonces eso lo voy a tener real en mi vida. ¿Sí? Mansedumbres tiene que ver con humildad. La humildad no es mensedumbre, no es una persona tonta, no. Mansedumbre tiene que ver con humildad. Y una persona humilde es una persona que la raíz de la palabra humildad significa poder bajo control. Una persona humilde es una persona que tiene el poder bajo control. Es decir, todas sus situaciones, sus emociones, todas esas cosas que muchas veces quieren salir a flote, va a tener control sobre eso, ¿sí? Es decir, tú tienes la capacidad de aplastar a otra persona, hablándolo así, tienes toda la habilidad, todo lo tienes para aplastar a esa persona, pero no lo haces por misericordia. Tienes humildad, precisamente, por eso se llama poder bajo control. Templanza, de la templanza tiene que ver con el dominio propio, que va concatenado con la humildad. Entonces, miren que ese es para mi relación conmigo mismo. Amor, gozo y paz para mi relación con Dios. Paciencia, benignidad para mi relación con mis semejantes. Fe, mansedumbre y templanza para mi relación conmigo mismo. Por eso la Biblia es un libro teológico, pero el hombre es psicológico. Nosotros necesitamos cambiar esto aquí. ¿Por qué? Porque lo que creemos, eso hacemos. Y lo que creemos, así vivimos y así actuamos. Por eso hay que cambiar esa psiquis. Por eso el Señor habla de renovar nuestra mente. Por eso hay enfermedades psicosomáticas. Digamos, lo que piensas, eso haces. Lo que es tu esencia, eso haces. De la abundancia del corazón habla la boca, dice un proverbio. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos todos esos conceptos que yo le acabo de dar, porque yo sé que esto no es algo completo, solamente es algo para que tú puedas reaccionar, para que actúes, para que ya no te quedes allí, para que utilices todos los recursos que Dios te ha dado para avanzar. Pero si te quedas allí encerrado, allí encerrada, no vas a avanzar. Te quedas allí que mi papá me odió.
Listo, tu papá te odió, te rechazó. Listo. ¿Cuántos años llevas allí? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? Y eres cristiano, ¿no? Y sigues allí. Y yo te hablo con autoridad, porque mi papá a mí me intentó asesinar, me intentó quitar todo lo que yo, digamos, los recursos económicos para que yo no estudiara. Bueno, y son cosas fuertes que yo te estoy contando. Y yo lo perdoné. Obviamente, ya él allá y yo acá, pero ya el perdón no significa que uno siga allí, a que le sigan dando duro a uno allí. No, no. El perdón es para ti. Pero ya lo perdoné y seguí mi camino. ¿Qué estás haciendo tú? A mí ya eso ya no me duele. ¿Por qué? Porque ya lo perdoné. Ya su desprecio, ya no me duele. ¿Por qué? Porque ya lo perdoné. Ya empecé a trabajar. ¿Y usted cree que yo lo hice? ¿Eso sucedió de la noche a la mañana? No. Yo tuve que buscar ayuda. Tuve que buscar psicólogos. Tuve que buscar amigos que me ayudaran en ese proceso. Porque eso no es así de la noche a la mañana. Ser lleno del Espíritu Santo requiere tiempo. Requiere ayuda. Requiere esfuerzo. Pero si tú quieres verdaderamente sentir esa plenitud de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, debes trabajar por ello. Recuerda, y aquí voy finalizando, no te dejes engañar. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas personas dirán, bueno, ¿cómo así? Si esas personas le estaban diciendo a Jesús cosas buenas, y Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, algo raro, ¿no? Pero resulta que Jesús conoce los corazones de cada persona. Y por eso Jesús les está explicando a los discípulos, porque los discípulos, voy a parafrasearlo, le preguntaban a Jesús, Señor, ¿cómo hacemos para saber si una persona viene de parte tuya? Jesús les dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estoy dando yo? El fruto del Espíritu. Jesús se refería al fruto del Espíritu. Él no habló de dones, de habilidades sobrenaturales. Y voy a exagerarlo. Si tú ves a una persona que viene aquí y ora por un muerto y ese muerto se levanta, ese es un don de sanidad. Es un don. O una persona que está enferma. Yo una vez el Señor me usó a mí también para orar por una persona que tenía leucemia prácticamente ya desahuciado. Y el Señor lo sanó. Sí, pero eso no significa que tú seas lleno del Espíritu Santo. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. O sea, los dones del Espíritu, Dios repartió dones a todos los seres humanos en el mundo, hombres y mujeres. Todos tienen dones. Esas habilidades todos las tienen. Unos las pervierten, otros la utilizan para el bien de la humanidad. Pero eso no significa que eso haga que esas personas sean buenas personas. No. Lo que hace que tú y yo seamos buenas personas es ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y si tú no te esfuerzas por ser lleno del Espíritu Santo, lo demás es falacia. Lo demás es engaño. Por eso no te engañes. No te vayas detrás de ese líder. No te vayas detrás de esa persona que tú ves que habla bonito o que tiene muchos dones y habilidades. Si tú no lo conoces, quédate quietico. Más bien, o si quieres seguirlo, conócelo. Porque si no te vas a estrellar. Porque eso no es garantía de que sea una buena persona. No. Yo mismo he estado en unas situaciones con personas, y no estoy juzgando, sino que estoy hablando de un hecho global. Personas que han estado en una campaña evangelística, sí, así como lo oyen, sanidades, milagros, y ustedes se preguntarán y se rascarán la cabeza y dirán, ¿cómo así? Sanidades y milagros, y después salió de ahí, de esa sanidad y ese milagro, y se fue con sus líderes a un sitio. Eso sucedió en Colombia, y se fue a un sitio con sus líderes, a un lugar donde había mujeres que les hacían striptease a estas personas. Entonces uno dice, bueno, personas que tenían obviamente sus casadas y todas esas cosas. Bueno, no estoy juzgando en ese momento, pero es un ejemplo para que ustedes vean que
digamos, la manifestación de los dones no significa que esa persona sea que llena del Espíritu Santo. Solo lo digo así abiertamente para que lo sepan, ¿sí? Hay personas, por lo menos en el Facebook, que allí en público, cristianas, porque ya las investigué, sí, las investigamos, cristianas, que están rechazando muchas cosas que yo estoy diciendo. Una de ellas me dijo a mí payaso allí en vivo, otro me dijo a mí mentiroso. Y yo decía, bueno, ¿qué personas son? Las investigamos y son personas cristianas. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esos cristianos? Ni siquiera son respetuosos. ¿Dónde está la amabilidad? No quiere decir que no se expresen. Tienen todo el derecho a expresarse. Tienen todo el derecho a opinar. Pero ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la amabilidad? ¿Dónde está la llenura del Espíritu? Que Dios nos ayude en esta situación, y quiero terminar con esto. Había un señor que tenía 2 perros. Eso lo conté ayer en la célula que teníamos donde Dani. Un señor que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro. Y resulta que ese señor los llevaba a la plaza a pelea de perros. Y resulta que eran unos pitbulls y eran idénticos en magnitud, en fuerza, en todo. Pero el señor apostaba y él siempre ganaba. Y él siempre sabía qué perro iba a ganar. Pero un curioso se le acerca y le dice, ¿y usted cómo sabe qué perro va a ganar si eso es impredecible? Y él les decía, le voy a contar el secreto, pero aquí entre nosotros dos. Y él le dijo, lo que pasa es que un mes yo encierro a uno de los perros y lo dejo sin comer un mes. Y el segundo perro, ya todo ese mes, yo lo alimento. Entonces, cuando ya los traigo a la plaza a pelear, yo ya sé cuál de los dos está más fuerte. Y así hago y sucesivamente viceversa cada mes. ¿Para qué? Para yo saber a quién apostarle y quién va a ganar. ¿Por qué la ilustración? Miren, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. O sea, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ¿qué pasa? Depende de quién tú alimentes más, así mismo vas a ganar la batalla. Si alimentas la carne, ¿la carne cómo la alimentas? Pues la alimentas con chismes, la alimentas con egoísmo, la alimentas con sentirte superior a los demás, con baja autoestima y no has arreglado eso. Así alimentas la carne. Pero si tú alimentas el espíritu, empiezas a buscar de Dios, empiezas a buscar esos procesos, el evangelio de Dios, la psicología, buscar personas expertas para que te ayuden a soltar, a dejar ir todas esas cosas viejas. Solo muchas veces no se puede. Hay personas que tienen la capacidad de hacerlo solos, pero otras no, y que es la gran mayoría. Entonces hay que usar esos recursos. Cuando empieces a utilizar esos recursos, entonces empiezas a llenarte del Espíritu Santo y obviamente ya buscas el fruto del Espíritu, que obviamente que eso solamente lo da Dios cuando tú te esfuerzas en cambiar. Dios ha colocado todos esos recursos para que tú y yo cambiemos y seamos llenos de Él. Esas cosas viejas van pasando y el Señor va llenándonos ¿de qué? De cosas nuevas. ¿De qué? De su amor, de su alegría, de su paz, de su amabilidad, de su bondad, de su fe, de la fidelidad, de la humildad y del dominio propio. Pero eso dura toda la vida. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a perder 10 años más yendo a la iglesia y viniendo? ¿Vas a perder 20 años más yendo a la iglesia y viniendo? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar por eso? Yo creo que sí lo vas a hacer. Porque si no, vas a perder el tiempo y vas a seguir luchando con cosas que no te van a traer paz. Vas a seguir luchando con cosas que no te van a traer alegría. Vas a ser, aún siendo cristiano, vas a ser infeliz. ¿Sí? Porque solamente vas a estar enunciando cosas como muchos cristianos se están anunciando, todo lo poder de Cristo que me fortalece, y resulta que eso no es real. ¿Por qué? Porque eso hay que hacerlo. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, dile al pueblo de Israel que marche. Hay que alimentar más esa nueva naturaleza.
Ya eres una mujer nueva, ya eres un hombre nuevo. Haz uso de eso que Dios te ha dado, pero utiliza todos esos recursos que Dios nos ha dado. Vamos a permitir que Dios lo haga. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hay una canción que muestra la realidad nuestra. Y quiero que la cantemos mientras tú meditas allí en tu corazón, en tu hogar, con tu familia. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Tus ojos revelan yo, nada puedo esconder, no soy nada sin ti, oh ser Señor. Todo lo sabes de mí, pues miras el corazón, no puedes ver dentro de mí. Mira una sola palabra, cuando me miras no puedo ocultar. Sé que tu fidelidad llama mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo ordenar nada puesta en mí. Me llenas de tu paz, nada puesta en mí. Me llenas de tu paz, nada puesta en mí. Me llenas de tu paz. Señor, te damos gracias por esta tarde ya y gracias porque tú siempre estás obrando en todos los seres humanos, Señor. Gracias. Ayúdanos digamos que podamos, por lo menos con lo poco que hemos aprendido hoy, poder avanzar, Señor. Poder movernos y para que haya una verdadera felicidad en nosotros, Señor. Perdónanos, oh Dios, por ser facilistas y solamente meramente emocionalistas. Ayúdanos también a ser realistas y a actuar y a esforzarnos por nuestra vida, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Solo nosotros somos los que tenemos que movernos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Sé que tu fidelidad va más allá de Caín. Me llenas de tu paz. Gracias, Señor, en el nombre de Dios. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu fidelidad, oh Dios, es grande y tú siempre estás trabajando en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, la honra y el honor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Gloria a Dios.